Génesis 24:58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Te quiero hablar de Rebeca. Y algo que es importante que entiendas antes que otra cosa, hermano, antes de entrar a más detalle al capítulo 24, algo que quiero que entiendas, hermano, en este pensamiento de que la iglesia está escondida en la Biblia, es que la iglesia es el conglomerado de personas que han entregado su vida a Cristo. Esto es muy importante. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es el lugar donde nos reunimos. Muchos dicen, cuando viene el domingo, le dicen a su familia: vamos a la iglesia. Y pienso que, aunque nosotros ya entendemos de qué estamos hablando, no es muy correcto, porque podemos dar un mensaje equivocado a nuestros hijos, sobre todo cuando estos son pequeños. Porque nuestros hijos pueden terminar entendiendo que a la iglesia hay que ir, cuando la realidad es que a la iglesia hay que pertenecer. Y son dos cosas diferentes. Entonces, cuando decimos a los hijos: vamos a la iglesia, como que fuera un asunto donde uno va y viene, entra y sale. Y quizá por eso muchos cristianos hemos crecido con el vicio, porque así lo hemos dicho tanto: vamos a la iglesia, que pensamos que cuando entramos aquí somos iglesia, y por lo tanto ya somos iglesia cuando entramos al edificio, y debemos estar tranquilos, ordenados, obedientes, nobles, bondadosos, etcétera. Pero cuando salimos del edificio ya no somos iglesia, ya nos fuimos de la iglesia. Entonces ya no tenemos ninguna obligación de hacer ninguna otra cosa. Y eso es un concepto equivocado. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es un lugar específico. La iglesia son todos aquellos que han sido escogidos por el Padre, que han sido atraídos por la voz del Espíritu Santo en sus corazones, y que han sido redimidos por la sangre del Cordero en la obra de la cruz del Calvario, y que se ha hecho efectiva cuando nosotros, por medio de la fe, hemos recibido ese sacrificio. Amén. Entonces, la iglesia no es un lugar, no es un edificio, somos todos los redimidos. Y la iglesia no está suscrita a un lugar geográfico. Por eso hablar de la iglesia romana, pues obviamente no es hablar de la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo no está limitada a un lugar geográfico. La iglesia de Cristo es universal, está a lo largo del mundo, es una nación perdida o escondida en medio de todas las demás naciones. Y tampoco, hermano, está limitada por el tiempo. La iglesia ha sido una a lo largo de los siglos. Todos nuestros hermanos que entregaron su corazón a Cristo y murieron son parte de la iglesia y son parte también de nosotros. ¿Ok? Lo segundo que quiero que entiendas, hermano, es que la iglesia es llamada en el Nuevo Testamento la iglesia novia. Es llamada la esposa del Cordero. En otras palabras, es llamada la esposa de Cristo. Esto, hermano, la iglesia como la esposa de Cristo es una metáfora que tanto el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro nos dejan ver. Eso nos hace entender, hermano, que la iglesia primitiva fue enseñada profundamente a mirar a la iglesia como la esposa de Cristo. Por eso Pablo en el capítulo 5 de Efesios, cuando empieza a hablar del matrimonio y empieza a hablar del misterio de la unidad que el matrimonio debe de tener, y que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y que la esposa se tiene que sujetar a su marido como la iglesia se sujeta a Cristo, lo hace todo en torno a esa enseñanza muy importante que ellos tenían de que la esposa de Cristo es la iglesia. Por eso al final de la enseñanza familiar en Efesios 5, Pablo dice: y esto es un misterio, pero no estoy hablando del esposo y la esposa, sino estoy hablando de Cristo y su iglesia. ¿Ok? Entonces, Cristo y la iglesia son una unidad, o van a llegar a ser una unidad como esposo y esposa en un entendimiento espiritual. Es una metáfora, eso quiero que lo entiendas, para que no nos hagamos ideas de que así como es un matrimonio en la vida terrenal,
va a ser igual allá. No, allá va a ser celeste, va a ser glorioso, va a ser en un ámbito totalmente diferente, pero Dios nos da términos humanos para que entendamos que así como un esposo va a estar unido a su esposa mientras estén vivos hasta que la muerte los separe, así Cristo va a estar unido con su esposa, pero no hasta que la muerte los separe, sino toda la eternidad. Amén. El único matrimonio eterno es el de Cristo con su esposa. El matrimonio con tu esposo, el matrimonio con tu esposa no es eterno. La palabra dice hasta que la muerte los separe. Eso es algo que también tienes que entender. Tú estás unido a tu esposo hasta que uno de los dos se muera. Tú estás unido a tu esposa hasta que uno de los dos se muera. Pero esta figura, hermano, de Cristo con su esposa, la iglesia, está, hermano, escondido en todo el Antiguo Testamento. Tan es así, hermano, que la primera metáfora o la primera figura o la primera sombra de Cristo con su esposa está en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2. Porque Romanos nos va a decir que Cristo Jesús es el postrer Adán. Si Jesús es el postrer Adán, entonces Jesucristo vino a sustituir al primer Adán. Pablo nos va a decir que Jesucristo vino a componer como el postrer Adán lo que hizo mal el primer Adán. Pero resulta que el primer Adán tuvo una esposa. Y así como el primer Adán tuvo una esposa, el postrer Adán tiene una esposa. La esposa del primer Adán recibió nombre de su esposo, ¿verdad? Porque la palabra dice que el nombre de la primera mujer era Ish. Y el nombre de Ish es el femenino, Isha. El nombre de la primera mujer era Isha, que es el femenino de Ish. Y el nombre de Ish es sencillamente hombre o ser humano. Así que la mujer tuvo el mismo nombre que Adán. Es decir, no fue algo separado, no fue algo diferente a Adán. Eso quiero que lo entiendas. De la misma manera, la postrer Eva o la esposa del postrer Adán no va a recibir un nombre separado al de su esposo. Por eso nosotros, hermano, hemos recibido nombre nuevo en Cristo Jesús. El nombre de nosotros es el nombre de Jesús. Por eso nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Ok. Entonces, desde el primer capítulo, segundo capítulo de la Biblia, vemos el secreto, el misterio de Cristo y su esposa. Y lo vamos a encontrar en toda la Biblia, hermano. ¿Vamos bien, hermano? Ahora, dos cosas te he dicho hasta el momento que quiero que mantengas en mente antes de entrar al pasaje. La primera, que la iglesia no es un lugar ni un edificio, es el conglomerado de todos los creyentes. La segunda, que la iglesia es llamada esposa del Cordero y que como esposa del Cordero está escondida en todo el Antiguo Testamento. Y la tercera cosa que yo quiero que mantengas en mente es que la iglesia o la esposa de Cristo, que somos todos los que hemos reconocido a Cristo Jesús por la fe como Señor y Salvador, somos una esposa escogida no por obras, no por méritos nuestros. No hicimos nada para ser esposa. ¿Qué hizo Eva para ser esposa de Adán? No hizo nada. Sencillamente Dios durmió a Adán, sacó de Adán la materia para hacer a Eva y la presentó a Adán. De la misma manera, el Espíritu Santo está tomando materia de donde Él quiere para conformar a la esposa del Cordero y traerla a Adán. ¿De acuerdo? Entonces no hay mérito en la iglesia que va a ser esposa del Cordero. Pero es importante que sepas, y esa es la tercera cosa que quiero que entiendas, que aunque las obras, los méritos nuestros no son parte de lo que se necesitó para ser escogidos como esposa del Cordero, sí tenemos que pasar por un proceso.
Esa es la tercera cosa. Entonces, la primera, la iglesia no es un edificio, no es un lugar, somos todos los creyentes. Segunda cosa, la esposa del Cordero, o mejor dicho, la iglesia es llamada esposa del Cordero y está escondida en toda la Biblia. Y lo tercero, tiene que pasar por un proceso. Y ese proceso, hermano, lo explicamos la semana pasada, que va a durar toda la vida, pero la Biblia nos da un proceso de 4 momentos muy específicos. No los voy a explicar ahora porque ya los hemos explicado, hermano, solo que se nos olvida, solo te los voy a recordar. La primera parte de este proceso se llama regeneración, y la regeneración es la obra del Espíritu Santo haciendo en nosotros un corazón para poder creer en Jesús. Nadie puede creer en Cristo Jesús si el Espíritu Santo no lo trae. Entonces la regeneración es ese momento en que somos hechos nuevos para poder mirar a Jesús, seguir a Jesús, creer en Jesús, confesar a Jesús. Pero para que eso ocurriera tuvo que haber habido regeneración. Es decir, cambiar, dar vuelta, dar vida, traer una especie de resurrección espiritual a los que estaban muertos o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados para venir ahora al entendimiento de quién es Cristo Jesús. Y cuando venimos al entendimiento de Cristo Jesús, ahí entonces ocurre la justificación. Porque aunque la justificación fue hecha hace 2000 años en la cruz del Calvario, se hace efectiva en nosotros hasta que nosotros la entendemos. Y nosotros decimos, sí, Cristo murió por mí. Sí, Cristo derramó su sangre para perdonar mis pecados porque soy un pecador que merecía el infierno. Sí, yo quiero esa vida que Cristo Jesús me ofrece a través de su resurrección. En ese momento, la justificación que ocurrió en la cruz del Calvario se hace efectiva en nosotros. Y somos nuevas criaturas. Pero una vez que la regeneración que hace que vengamos a Jesús y la justificación que hace que reconozcamos a Jesús ocurre, la iglesia tiene que ser llevada a un proceso de santificación. Y la santificación va a ser un proceso, hermano, que va a durar toda la vida. Un proceso donde el Señor quiere madurarnos. Porque ¿qué es la santificación? Es el proceso de maduración de la que habla Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la plenitud de Cristo, a la estatura de un hombre hecho perfecto en la plenitud de Cristo. Entonces la santificación es el proceso de maduración, porque Cristo no se va a casar con una iglesia infante, se va a casar con una iglesia madura. Es lo que dice Efesios también, a fin de presentarse a sí mismo, está hablando de Cristo, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Eso, para que eso ocurra, ese proceso de santidad, de limpieza, de planchado, ¿verdad? Sin mancha y sin arruga, es la santificación. Y de eso vamos a hablar hoy. Y finalmente, la última parte del proceso es la glorificación. Y la glorificación es cuando recibamos un cuerpo nuevo. En la resurrección de los muertos, los que tengamos que morir, o a través de la transformación del cuerpo, los que estemos vivos en su venida. Entonces, sea a través de la muerte y la resurrección, o sea a través de esa transformación a los que estén vivos cuando sea la final trompeta, pero vamos a ser glorificados. Como dice Pablo en Corintios, este cuerpo temporal será hecho en un cuerpo eterno. Este cuerpo de pecado será transformado en un cuerpo celeste, santo. Amén. Pero el tema de santificación y santidad, hermanos, es un tema que deberíamos de entender que rodea todo lo que es la iglesia y todo lo que es Dios, porque Dios es santo, hermano. Si hay un atributo que gobierna por encima de todos los demás atributos, no que haya atributos más grandes o pequeños, todos son igual de importantes, valiosos, pero quizá hay uno, y es la santidad, porque el amor de Dios es santo, la bondad de Dios es santa, la omnipresencia de Dios es santa, la omnipotencia de Dios es santa, la soberanía de Dios es santa. Aún la ira de Dios, cuando hablamos de la ira de Dios, que es un atributo, la ira de Dios es santo. Entonces la santidad de Dios es lo que de alguna manera gobierna
Todo o rodea todo lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Si tú me preguntas, ¿qué es Dios? Seguro que muchos van a responder rápido, Dios es amor. Y está bien, porque eso dice la Biblia. Pero yo me siento más cómodo diciendo Dios es santo. Porque a veces cuando decimos Dios es amor, que Dios es amor, nos quedamos con un concepto de amor humano. Y a veces pensamos, es que Dios es amor, y entonces a veces nuestra proyección de amor es muy humana. Pero cuando decimos Dios es santo, entonces su amor es diferente. Porque el principio de la palabra santidad o santificación o santo quiere decir apartado, diferente. Eso es lo que significa la palabra santo. Entonces Dios es distinto a todo. Cuando hablamos del amor del hombre, ¿el hombre tiene amor? Sí. ¿Y Dios es amor? Sí. Pero el amor del hombre no es un amor santo. El amor de Dios es un amor santo. ¿Qué significa eso? Que es completamente diferente al amor del hombre. Es otra onda, pues. Está en otro nivel. Y así con todas las demás cosas. La bondad, el hombre es bondadoso, sí, pero la bondad de Dios es santa. Entonces la bondad de Dios, wow, está apartada, separada, no se compara. El hombre es iracundo, y te voy a decir algo, la mayoría de las veces la ira en el hombre se termina convirtiendo en un problema. Por eso a muchos les cuesta pensar en la ira de Dios, porque dicen, es que la ira de Dios. Pero si la ira es mala, la ira a veces nos domina, la ira hace que lastimemos a las personas, que las golpeemos, es porque tú ves esto. Pero cuando ves la ira de Dios tienes que entender, la ira de Dios es santa. Y como es santa es diferente, es apartada. Por lo tanto, la ira de Dios es buena. La ira de Dios perfecciona. La ira de Dios es adecuada. Es más, la ira de Dios es necesaria. Y es aquí donde podemos ahora bajar a la vida de Rebeca. Vamos a abrir la Biblia, Génesis 24. Y yo quisiera leer todo el capítulo, pero es muy largo. Y sí, de veras quisiera comprometerte a que lo leyeras en casa, pero si me permite solamente voy a leer 3 o 4 partes, 3 o 4 bloques. Pues versículo 2. Amén. Voy a leer primero y después voy a explicar. Así que tengamos paciencia. Los cristianos amamos la Biblia. Somos el pueblo de un solo libro. Así que no tenemos problema en leer varias porciones. ¿Me acompañas ahí con tu mirada? Si alguien no trae Biblia, puedes acercarte con quien sí la traiga. Yo voy a estar leyendo en la Biblia de las Américas. Dice así, versículo 2, capítulo 24 de Génesis. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver a llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste? Y Abraham dijo, guárdate de llevar allá a mi hijo. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Pon atención. Él mandará a su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. Ok, vamos un poquito más adelante. Versículo 10. Entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano. Y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua. Y dijo, pon atención, oh Dios, oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham.
He aquí estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi señor. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí Rebeca, hija de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo, Señor mío. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos los camellos. Entre tanto, el hombre lo observaba en silencio para saber si el Señor le había dado éxito o no en su viaje. Y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos. Y dijo, ¿de quién eres hija? Dime, te ruego, allí en la casa de tu padre donde hospedarnos. Y ella respondió y dijo, soy hija de Betuel, hijo de Milca, que dio a luz a Nacor. Y dijo, tenemos suficiente paja y forraje para hospedarte. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor y dijo, bendito sea el Señor Dios de Abraham, que no ha dejado de mostrar misericordia y su verdad hacia mi Señor, y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos del Señor. Déjame avanzar un poco más y quiero que pongas tu mirada en el versículo 49. Ahora pues, si habéis de mostrar bondad y sinceridad con mi Señor, decídmelo, y si no, decídmelo también para que yo vaya a la derecha o a la izquierda. Labán y Betuel respondieron, del Señor viene esto. No podemos decirte que está mal ni está bien. He aquí Rebeca está delante de ti, tómala, y que sea ella la mujer del hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. Versículo 54. Después él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron, pasaron toda la noche, y cuando se levantaron por la mañana, él dijo, enviadme a mi señor. Y el hermano y la madre de ella dijeron, permite que se quede la joven con nosotros unos días, quizá 10. Y él dijo, no me detengáis, puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje. Enviadme para que vaya a mi señor. Y ellos respondieron, llamemos a la joven y preguntémosle cuáles son sus deseos. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? Y ella dijo, me iré. Amén. Hasta ahí. Te voy a pedir que tú lo leas con calma en casa. Rebeca, hermano, es una figura, una sombra de la iglesia. Es una sombra y una figura de la esposa del Cordero. Es figura de la iglesia escogida por Dios. Así como Rebeca fue escogida por Dios para ser la esposa de Isaac. Cuando tú ves con detalle, hermano, te vas a dar cuenta, hermano, que ahí no hay punto de casualidad. Ahí no hay punto para la especulación. Todo fue guiado de una manera tan exacta, tan precisa. No hay espacio para la suerte. No podemos decir que Eleazar tuvo suerte. Abraham le dijo, Dios enviará a su ángel contigo. Después, hermano, vemos a Eleazar. Ahora sabemos el nombre de del siervo. Este siervo se llamaba Eleazar o Eliezer, según la versión que tú tengas. Y Eliezer o Eleazar, hermano, oró a Dios. Y no oró, hermano, por su propio beneficio, sino buscando el cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Abraham. Y no tuvo que esperar mucho.
Todavía no terminaba de orar cuando el Señor ya estaba respondiendo. Más adelante vamos a encontrar al mismo Eliezer diciendo, adorando a Dios, postrándose delante del Señor diciendo, Señor, te adoro y te bendigo porque tú has dado éxito a mi viaje. ¿Y cuál era el éxito? Encontré la esposa que tú querías para Isaac. Y más adelante vamos a encontrar al propio Labán, que tú ya sabes quién era Labán, porque es el mismo Labán, padre de Raquel y de Lea, es el mismo. Y vemos a este Labán diciendo, Dios está en el asunto. Entonces, es figura de la esposa del Cordero. El hijo de Abraham encuentra esposa. Así el Hijo de Dios viene buscando esposa y la ha encontrado. Los escogidos son la esposa de Jesús. Pero ahora tenemos que entrar a un proceso al que yo le llamo, y no que sea yo, la Biblia sí nos deja verlo, santidad. Veamos entonces los detalles. Abraham, después de dar el sacrificio a su hijo, eso es muy importante, antes de que esto ocurra, ya Abraham llevó a su hijo y lo dio en sacrificio. No sé cuántos recuerdan la historia. Si no la recuerdan, la puedes leer ahí en tu Biblia. Abraham da a su hijo y Dios, hermano, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, levantando el cuchillo para sacrificarlo, decidido a sacrificarlo, el Señor mandó un cordero, manda un ángel, le dice no hagas daño al muchacho y envía un cordero en sustitución. Pero hermano, esa es la figura de la cruz. El Padre decidido a entregar a su único hijo en la cruz del Calvario. Solo que hay una gran diferencia, porque recuerda que el Antiguo Testamento es solo sombra y figura de la realidad del Nuevo Testamento. La sombra es Abraham levantando su mano para sacrificar a su hijo. La realidad es que el Padre levantó su mano y sacrificó a su hijo. Esa es la realidad. En Abraham, un ángel detuvo la mano de Abraham, pero en la cruz del Calvario no hubo ángel que detuviera la muerte de Jesús. En la figura, un cordero, sus astas se quedan atoradas en un arbusto y entonces ese cordero sustituye a Isaac. Pero en la realidad del Nuevo Testamento, el que está en la cruz, él es también el cordero. El que está en la cruz es también el cordero. Pero la sombra nos dice que el cordero debe tomar el lugar. ¿De quién toma el lugar el cordero? De Isaac. Pero en la realidad, Jesús, que es el cordero de Dios, toma el lugar. ¿De quién? De la humanidad. Toma el lugar de sus hijos, de sus escogidos. Toma el lugar tuyo y mío. Tú y yo debimos haber subido a la cruz, hermano, y ahí recibir toda la ira del Padre. Pero el Señor decide tomar a su único hijo y que Él sea el sustituto por todos nosotros. Para este momento donde nos encontramos con Rebeca, el hijo ya murió y resucitó en figura. Y ahora que ha muerto o que ha resucitado, ahora Abraham, porque recuerda que eso fue lo que dijo Abraham. Abraham le dijo a sus siervos cuando iba a sacrificar a Isaac: he aquí, yo y el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos. Más adelante en el Nuevo Testamento el Señor nos va a explicar en el libro de Hebreos que Abraham le creyó a Dios y por eso le entregó a su hijo, creyendo que el Señor era poderoso para devolvérselo aún de entre los muertos. Eso dice Hebreos. Pero ahora que eso ha ocurrido, Abraham decide buscar esposa para su hijo. De la misma manera que una vez que el Hijo de Dios muere y resucita, decide conformarse una esposa para sí. Abraham busca un siervo, el más viejo, lo cual denota la gran confianza que tenía Abraham con este siervo, la gran cercanía, la gran relación, la gran intimidad.
Ya sabemos que el nombre de este siervo era Eleazar o Eliezer, y a este le encomienda la tarea de ir, buscar, hablar, encontrar a la esposa del Cordero para su hijo. De la misma manera, hermano, ahora el Padre ha enviado el Espíritu Santo. Ha enviado el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea el encargado de hablar, de encontrar, de hablar y de traer a la esposa del Cordero, a Cristo Jesús. Cuando tú lees Juan capítulo 14, lo puedes leer con calma, porque todo el capítulo 14 habla del Espíritu Santo. Ahí tú vas a encontrar que dice que el Señor, Jesucristo dice, yo rogaré al Padre y el Padre enviará al Espíritu Santo. En ese mismo capítulo dice, porque yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros y enviaré al Espíritu Santo para que Él les recuerde todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces el Espíritu Santo es enviado por el Padre. Entonces el Espíritu Santo es enviado por el Hijo. De la misma manera que Eliezer fue enviado por el padre Abraham, fue enviado por su señor Isaac, porque vas a encontrar más adelante que Eliezer le llama señor a Isaac, le llama señor a Abraham y le llama señor a Isaac. De la misma manera el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, es enviado por el Padre y es enviado por el Hijo. Ahora mira, si tú leíste el texto, porque tú ya lo leíste conmigo, el siervo fue enviado, no fue enviado por su cuenta. Por eso tú encuentras que el Espíritu Santo, aunque es Dios, el Espíritu Santo honra al Padre y honra al Hijo. Así como el Hijo no vino a hablar del Padre, no vino a hablar de su propia cuenta, sino a hablar del Padre. Eso es lo que dijo Jesús. Yo no hablo de mí mismo, sino lo que escuché del Padre, eso les hablo. De la misma manera el Espíritu Santo no viene hablando de sí mismo, sino viene hablando de lo que se le fue encomendado por la propia divinidad. Así, hermano, este hombre, Eliezer, va a la tierra de los parientes de Abraham, la ciudad de Nacor, en la región de Padam Aram, y ahí en Nacor comienza su labor de buscar. Y cuando llega, hermano, llega de manera anónima. Nadie sabe quién es. A nadie le importa quién es. Es solo un hombre más. De la misma manera, hermano, el Espíritu Santo es anónimo. El Espíritu Santo no viene haciéndose gloria a sí mismo. El Espíritu Santo no viene, ¿cómo se dice? Promoviéndose. El Espíritu Santo no viene promulgándose. El Espíritu Santo viene en un trabajo, sí, anónimo, pero con una misión: exaltar el nombre de Jesús, dar a conocer el nombre de Jesús, buscar a la esposa para Jesús. Por eso, hermano, ¿cuál es la función principal del Espíritu Santo? Santificar a la esposa, porque su misión es santa, Espíritu Santo. Entonces Él va a santificar, va a apartar, porque Cristo es santo. Tiene que buscar una esposa y hacerla santa. Cuando Eliezer llega a esa tierra, anónimamente se sienta en un pozo a la entrada de la ciudad y comienza a ver a todas las doncellas. Pon atención aquí. Comienza a ver a todas las doncellas que se acercan al pozo. Y es bien interesante, hermano, porque no hace una convocatoria masiva. No dice, hey, chicas, muchachas, tengo regalos para ustedes. Hermanos, los camellos estaban llenos de regalos, pero no sacó los regalos. Hey, ¿quién quiere regalos? ¿Quién quiere dones? ¿Quién quiere sanidades? ¿Quién quiere ya no tener problemas en el trabajo? ¿Quién quiere provisión todo el tiempo? No, hermano. Así que Eliezer no hizo una campaña de milagros, no hizo una campaña de sanidades, no hizo una campaña de dones del Espíritu Santo, no hizo una campaña para decirle al mundo que todo iba a salir bien. No, hermano, al mundo hay que decirle la verdad es que todo va a salir mal.
Por eso cuando alguien te diga, dile al que está al lado, todo va a salir bien, yo digo, ¿quién sabe? Si tiene a Cristo, le va a salir bien aunque muera. Pero si este no tiene a Cristo, aunque le diga, te va a ir bien, le va a ir mal. Solo nos va a ir bien si estamos con Cristo. Porque lo mejor que nos puede pasar con Cristo es que cuando muramos, despertemos o abramos los ojos en el reino de Dios. Aunque este mundo vaya de mal en peor. No, Eliezer no hizo una convocación de ese tipo. No le dijo a las muchachas, vengan chicas, les voy a enseñar. No, tampoco hizo una audición, así una audición, una por una. Vamos a ver quién es la más bella, la más virtuosa, la más ejemplar, la que hace mejores obras. No. Lo que él hace cuando empezó a ver a todas las doncellas fue encomendarse a Dios. Inclina su rostro, no dobló sus rodillas todavía ahí, inclina su rostro y comienza a orar. Y su oración es muy clara: Señor, yo vengo para encontrar a la esposa para mi Señor. Y esto es una obra divina. Mira cómo ora el capítulo 24, en el versículo 13. Señor, estoy junto a la fuente de agua. Las hijas llegan a este lugar. Que la doncella a la que yo le diga, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiera, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea la que tú has destinado. Quiero que pongas atención en esta parte. La versión 60 dice, la que tú has destinado. Lo que le está diciendo él es, yo no puedo escoger, escoge tú. ¿Estás aquí? Por eso, hermano, la iglesia ya viene escogida. La iglesia verdadera ya viene escogida. La iglesia verdadera por su gracia, dice Efesios, viene predestinada. Y conoceré que hiciste misericordia con mi Señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca. Todavía no acababa de decir amén. Y he aquí Rebeca, porque Dios sí sabe, porque Dios es todopoderoso, porque Dios toca corazones, porque no tiene límites para escoger a quien Él quiera. Nadie se le puede resistir cuando Él ha decidido a quién va a llamar para que sea su hijo. El pasaje, hermano, bueno, un poquito más adelante, hermano, dice, y entonces Rebeca le dijo, también daré de beber a tus camellos. Y cuando acabó de darle de beber, y se dio prisa y vació su cántaro y corrió al pozo y sacó para sus camellos. Y mira cómo dice el último versículo 21. Y el hombre estaba maravillado de ella, callado, para saber si Jehová le había prosperado o no. Obviamente la figura es imperfecta, como decimos. Eliezer no sabía, pero Dios sí. Dios ya sabía, es esta. Eliezer todavía estaba dudoso, pero Dios decía, es esta, porque yo la escogí. Y dice que Eliezer estaba ¿qué? Maravillado. Ahora, ¿por qué estaba maravillado? Pon atención, hermano. Eliezer le dice, hey, doncella. Y la mujer Rebeca escuchó la voz y dijo, ¿es a mí? Hermano, ella sintió que esa voz era directa para ella. Y entonces vino, ¿pudieras darme de beber del agua que tú ya tienes? Y tú ya lo leíste. Hermano, ese es el llamado, esa es la regeneración. Es saber que esa voz es para mí. Es saber que esa voz que dice, hey, ven a mí, hey, sígueme. Hermano, la historia de Mateo para mí siempre me ha sorprendido. Porque Mateo, recaudador de impuestos, pasa a Jesús sobre su mesa de impuestos, se le queda viendo a Mateo y le dice, hey tú, Mateo, sígueme. ¿Y qué dice la palabra? Y Mateo inmediatamente, dejando la mesa de los tributos, lo siguió. Fue poderoso ese llamado. Un llamado tan del Espíritu que Mateo escuchó su voz, la voz de Jesús, escuchó su nombre, hey tú, Mateo.
Y entonces él dijo, ¿de dónde me conoce? ¿O por qué me conoce? ¿O cómo sabe mi nombre? Pero después vino la indicación, sígueme. Y en ese momento el Espíritu Santo le dijo, sí, es a ti. Obedécelo. Camina, deja todo. Eso es regeneración. Un cambio, un arrepentimiento. Decir, ya no quiero más esa vida, ahora quiero esta. Pero, ¿qué había hecho Mateo? ¿Qué buena obra? Ninguna, era un ladrón. Al contrario, era un ladrón. Pero el Señor lo regenera en un instante. ¿Y cuál fue la reacción inmediata de Mateo? Obedecer. En ese momento de Mateo vemos lo que pasa con Rebeca. Escucha su voz, escucha el llamado y obedece. En ese momento estamos viendo así, en un instante, tres cosas: regeneración, justificación y santificación. Hey tú, regeneración, escucho, sé que es para mí. Algo dentro de mí me dice, esto es para mí. Sígueme. Justificación, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confiésalo como tu único salvador en tu vida. Confiesa tus pecados y serás salvo. Eso es justificación. Sígueme. Y obedecer, eso es santificación. Estaban todas las doncellas, pero Dios escoge solo a una y le habla. Así la iglesia, igual que Mateo, hermano, no hizo nada. Solo escuchó la voz, supimos que éramos nosotros, dijimos, sí, soy yo. Obedecimos. Y aquí estamos, hermano, caminando detrás de su obra, de su palabra, de su propósito. Pero ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo sabemos que Rebeca era la escogida antes de que Eleazar le hablara? ¿Cómo podemos estar seguros de que era escogida? ¿No habrá sido un asunto de suerte nada más? Quiero que veas el capítulo 24, versículo 43. Ahí está la respuesta. Capítulo 24, versículo 43. Les está contando Eliezer a la familia de Rebeca lo que sucedió. Y cuando les está platicando cómo sucedieron las cosas, les dice: he aquí, yo estoy parado junto a la fuente de agua, pidiendo que la doncella que salga a sacar agua, y a quien yo diga, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro, y ella me diga, bebe, y también sacaré para tus camellos, que sea ella la mujer que el Señor ha ¿qué? Designado, escogido, dice otra versión, para el hijo de mi Señor. Entonces ahí ya nos revela el propio Eleazar que sí, en su oración él dijo: Señor, escógela tú, tú desígnala, que no sea yo no sé cómo, pero tú sí sabes. Hermano, Dios no juega los dados, decía Albert Einstein. Dios no juega al azar. Hermano, la suerte en términos de Dios no existe. Cuando dice el proverbista, el hombre echa la suerte, pero Dios es el que decide, muchos se quedan interpretando ahí el azar y dicen: ya ven, no es tan malo jugar juegos de azar. Pero no, lo que está diciendo el proverbista es: el hombre juega azar, echa suertes porque no sabe, es ignorante, no tiene capacidad de ver. Pero Dios no necesita eso. El hombre echa la suerte, y cuando el hombre echa la suerte, Dios dijo desde antes de que cayeran los dados, esto es. Así por eso entendemos que dice, y aún estaba hablando. Mire, ahí estaba Eleazar: Señor, vengo aquí, dame éxito, sé tú el que me guía, la muchacha. Y Dios ya estaba hablando con Rebeca. Rebeca, camina. Rebeca, un poco más, del lado izquierdo del pozo, porque ahí te va a ver bien Eleazar. Aquel está orando para que yo le dé éxito, pero el éxito ya está desde que él salió de casa de Abraham. Dios no juega al azar, hermano. Inmediatamente el Señor ya había puesto a Rebeca frente a los ojos de Eleazar para que cuando los abriera, ahí estuviera la escogida, la que no conocía el siervo, pero sí Dios. La que no estaba seguro el siervo, pero sí Dios. La escogida desde la eternidad, como la iglesia según Efesios capítulo 1, que dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación de los tiempos para esta salvación. Descansando en eso, ahora debemos entender: ya fuimos escogidos. Esa santificación, eso, hermano, ese escogimiento se llama, pon atención, santificación pasiva.
¿Por qué santificación pasiva? Porque nosotros no hicimos nada. Fue Dios, hermano. Mientras Rebeca caminaba y el Espíritu Santo, Dios mismo la iba guiando, ahí no hizo nada Rebeca. Estaba pasiva, ni siquiera estaba enterada de lo que estaba orando el siervo por allá. Pero el Señor la estaba buscando, el Espíritu Santo la estaba moviendo y la estaba llevando porque era escogida. Cuando nosotros venimos al Señor no hicimos nada, ninguna obra digna, buena, santa, noble. No. Éramos pasivos, muertos. No hay nada más pasivo que un muerto. Y la palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pasivos. Nos trajo el Señor. Esto es santidad porque Él nos trajo. Eso es santidad porque Él nos escogió. Eso es santidad porque Él nos apartó para Jesús. Pero una vez que esto ha ocurrido, la iglesia necesita entender que debe moverse en una santidad activa. Eleazar le habla y Rebeca responde. Rebeca ya estaba escogida, pero tenía que responder. Interactúa con con el siervo de Abraham. Interactúa. Ella responde, escucha, se involucra y obedece. Rebeca es escogida de manera inmediata por el Señor, pero tiene que hacer algo. La iglesia es escogida, hermano, por el Espíritu Santo, pero tiene que hacer algo. El siervo le pone un reto. Trae agua, dame de beber. Yo quiero que entiendas esto. El siervo oró y dijo, Señor, la que me dé de beber y le dé de beber a mis camellos, esa es. Pero cuando tú ves el texto, solo le dice, hey, disculpa, doncella, ¿me puedes dar de tu agua? No le dijo de los camellos. Eso se lo dijo a Dios, pero no a Rebeca. Le dice, dame de beber. Y la respuesta de Rebeca, ¿cuál fue? Sí, con gusto. Te voy a dar del pozo. Te veo cansado, eres un extranjero, te voy a dar de beber. Pero después de que le dio de beber, dice, y luego ella dijo, y también le daré de beber a tus camellos. Mira, hermano, eso tiene muchas implicaciones, muchas enseñanzas. Porque una de las enseñanzas, hermano, es que la iglesia escogida va a escuchar aún lo que no se le dice. Porque va a escuchar lo que el Espíritu Santo habla a través de sus ministros. Pero también, como decía el hermano Otto, la iglesia esposa va a hacer más de lo que se le pide. No se va a conformar con lo evidente, va a hacer más. Lo que puede hacer y hasta lo que no puede hacer va a hacer. Va a hacer lo que está a su alcance, y si puede hacer algo que no está en su alcance y se esfuerza, también lo va a hacer, hermano. La santificación entonces es activa. Comienza escuchando la voz de la palabra de Dios, pero en consecuencia involucrándose con esa palabra, actuando con alegría, con decisión, conforme a la palabra que uno está escuchando. La santificación, la consagración es la dedicación de los creyentes a su Señor a través de lo que está haciendo, a través de sus obras. La santificación sí son buenas obras, o son obras para Dios, pero no son obras para ser salvo. Son obras porque Dios ya me escogió. Son obras porque Dios ya me miró y ahora obedezco al Señor haciendo estas obras. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Somos hechura suya. Dios nos hizo, Dios nos escogió, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pon atención, no dice y tenemos que hacer buenas obras para llegar a Jesús. No, es al revés. Creados en Cristo. Y la única manera de ser creados en Cristo es a través de la regeneración. Ya fuimos regenerados, ya estamos en Cristo, amén. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Rebeca fue escogida por Dios y comenzó a hacer obras en obediencia al plan que Dios había trazado a través de Abraham y de Eleazar.
Y mientras se hacía eso, hermano, ella estaba siendo observada por Eliezer. Si Eliezer es figura del Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo nos ve en silencio cuando nosotros hacemos todas las cosas. ¿Por qué dirá ese pasaje que el Espíritu Santo se contrista? ¿Por qué se contrista el Espíritu Santo? Porque es una persona de la divinidad. Y como es una persona de la divinidad, hermano, nos mira, nos observa. Y el contristamiento, hermano, es una emoción. Así que el Espíritu Santo, como Dios, nos observa, nos habla y nos observa luego. Nos habla, nos indica, nos enseña, nos corrige, nos exhorta y nos observa luego. Hermano, qué mensaje tan tremendo, hermano, saber que cada domingo venimos, escuchamos la palabra y luego el resto de la semana el Espíritu Santo nos observa qué estamos haciendo con lo que escuchamos el domingo. ¿Y qué mira? Y cuando regresamos al siguiente domingo, el Espíritu Santo está lleno de gozo porque vio que obedecimos como Rebeca, o está contristado porque hicimos todo lo contrario. El accionar de Rebeca entonces fue llenando de emoción el corazón de Eliezer, porque miraba a la muchacha. Dice la Biblia que era hermosa, que era bella. ¿Sabes qué significa el nombre de Rebeca? Significa la que cautiva o cautivante. Imagínate su nombre, si su nombre representa la personalidad de Rebeca, entonces era una muchacha que cautivaba. Pero no piensas que cautivaba solo con su belleza física, cautivaba con su carácter, con su manera de hablar, con su manera de comportarse. Eliezer quedó cautivado con esta muchacha y dijo: no hay mejor para mi siervo Isaac. Solo imagínate. La joven Rebeca le dice a Eliezer el viejo: sí, ¿cómo no? Claro que lo haré. ¿No crees que esas son palabras que el Espíritu Santo espera de nosotros cada domingo? Sí, lo haré. ¿No crees que son palabras que el Espíritu Santo espera de nosotros cada día que abrimos la Biblia? Sí, estoy de acuerdo. Lo haré. Y entonces Eliezer todavía ni terminaba de decirle: oye, joven doncella, ¿podrías darme un poco de agua? No se preocupe, claro que sí. Deme un minuto y le voy a dar también a sus camellos. Ahí empezó a cautivarse con la obediencia, la disponibilidad, la disposición, la ofrenda de tiempo, de energía, de gozo, de alegría. Imagínate la escena, por favor, imagínate la escena. Con todo gusto y corrió al pozo de agua. Dicho sea de paso, los pozos de agua pueden ser figura de la palabra. ¿Te recuerdas lo que le dijo Jesús a la samaritana? Oye, si tú me pidieras, yo te daría agua que brotaría dentro de ti para vida eterna. ¿Y cuál fue la respuesta de la samaritana? Pero ¿cómo vas a sacar agua del pozo? Porque el único pozo que ella conocía era el pozo de Jacob. Pero el Señor estaba hablando de otro pozo, del pozo de agua viva que es Él y su bendita palabra. Cada vez que venimos nosotros al culto, cada vez que venimos a la congregación, de alguna manera estamos viniendo al pozo de agua. Por eso deberíamos de venir corriendo. Deberíamos de venir con pasos ágiles. Deberíamos de llegar temprano, porque vamos a estar sentados junto al pozo donde nos vamos a encontrar con nuestro amado y con su palabra. Dicho sea de paso, cuando tú vas al final del capítulo, lo puedes leer en casa. Rebeca se encuentra con Isaac en otro pozo. Qué interesante. Se encuentra con aquel que es figura del Espíritu Santo en un pozo, que es figura de la palabra, y al final se encuentra con el hijo que va a ser su esposo en otro pozo. Bueno, solo para que tú te pongas a pensar qué significado tienen los pozos. Nos hablan del agua eterna, del agua viva, del agua de vida que el Señor nos da a través de su palabra. Entonces, corre al pozo de agua, que es la palabra constante de Dios, y le da primero a él. Y una vez que está tomando, le dice: pero también quiero hacer algo más. Yo no soy un creyente calientabancas. Yo no soy un cristiano que va a la iglesia nada más a ver qué me dan. Voy porque yo tengo que dar.
Yo no voy a la iglesia nada más para aplastarme en una butaca y después no hacer nada en mi vida para honrar a Dios. Se puso de pie y dijo, voy a honrar a Dios. Aunque ella no entendía, estaba honrando a Dios porque estaba obedeciendo el plan de Dios. Y corrió al pozo, nuevamente a la palabra, nuevamente al agua de vida. Lanzó el cubo de agua, lo recogió, lo tiró en su cántaro, lo hizo suyo. El agua la hizo suya. La llevó al primer camello, se la pone al camello, espera a que el camello beba el agua. No sé cuánta agua beba un camello, hermano. No me quiero perder en esos detalles, pero tragan mucha agua. Eso sí sabemos. La Biblia lo dice muy rápido y dio de beber a todos. ¿Cuánto se tardó? ¿2 horas? ¿3 horas? No lo sé. Eliezer lo observaba y Eliezer estaba emocionado. Qué linda muchacha. Y mira, no se cansa. Y no ha perdido la alegría, sigue sonriendo. No se queja. Y sigue sirviendo. No me ha pedido nada. Solo está ocupada en ir al agua y dar. Ir al agua y obedecer. Ir al agua y servir. Ir al agua y hacer más de lo que se le pidió. Cuando Eliezer vio todo esto, dijo, esta doncella es. No hay mejor que ella. Porque no nada más se conforma con llegar al pozo, sino que además obedece y hace más de lo que se le pide. El versículo 26 dice, entonces el hombre se postró y adoró al Señor. ¿Por qué adoró? Porque dijo, Señor, me has dado misericordia, has guiado mi camino y me has dado éxito. ¿Te das cuenta, hermano, cómo la obediencia, la santificación de la iglesia produce adoración? No es al revés. No pienses que son las expresiones musicales las que te llevan a obedecer. No, no, no. Cuando tú obedeces, vas a la palabra, sirves al Señor, tienes gozo, aprendes, escuchas, compartes con los demás lo que Dios te está dando, vas a ser llevado a la adoración. Y no necesariamente con música o sin música. Por eso muchos pueden llegar a cantar a la iglesia, pero no están adorando. Muchos pueden llegar y palmear y no estar adorando. Pero aquel que viene con un corazón agradecido, tuvo una semana complicada, difícil, pero en medio de todo pudo compartir, pudo pelear la buena batalla, pudo mostrar que Cristo vive en su vida de alguna manera, viene con gozo y entonces adora. La adoración es parte intrínseca de la santificación. No es asunto de canciones o de danzas, aunque eso puede ser parte de. La adoración es una expresión constante de cuán grande es el Señor y de que toda la gloria la merece Él. Pero hizo algo más esta chica, hermano. Después de que Eliezer adora, imagínate, adorar significa que se postró. En ese momento Eliezer se postró y la chica Rebequita lo vio. Y cuando vio que se postró, entonces entendió. Estoy ante un hombre santo. Estoy ante un hombre que ama a Dios. ¿En qué me metí? Pero ella hace algo más. Mira el versículo 28. Y la joven corrió y contó estas cosas a los de su casa. Cuando vio que Eliezer se postró y adoró, dijo, wow, esto es un hombre de Dios. Estoy sirviendo a un hombre de Dios. Ella corrió y se lo comunicó. La iglesia escogida sirve. La iglesia escogida se goza haciendo la obra de Dios, obedeciendo. Pero además la iglesia escogida comunica lo que ha recibido, lo que ha aprendido, lo que ha vivido con Dios, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. La esposa no puede callar.
La iglesia escogida no solo sirve junto al pozo donde se da la palabra. La iglesia esposa no solamente se goza obedeciendo en santidad en la obra de Dios, dando de lo que Dios le ha dado a los camellos, sino que también corre y comunica a los que no saben de esto, a los que no conocen todavía. Corre a dar las buenas nuevas. Cuando llegó a su casa con su hermano Labán, le dijo: tengo buenas noticias, conocí a un hombre santo. Ya para ese momento ya le había dado un anillo, ya le había dado brazaletes. No me quiero meter en esos detalles, pero nada más quiero decir que eso es compromiso. Cuando Labán le da un anillo y le da brazaletes, lo que está diciendo es: estoy comprometido. O Isaac, en todo caso, a quien representaba, está comprometido contigo. Cristo está comprometido contigo. Él no va a fallar. En ese momento la justificación está más que clara en este pasaje. En ese momento lo que estaba diciendo Labán es: tú eres, y como tú eres, voy a estar contigo. Así que tenemos anillo, hermano. ¿Y sabes dónde se ponía el anillo? Dicho sea de paso, no se ponía en el dedo, el anillo se ponía en la nariz. En ese sabemos por referencias de la época y del lugar que los anillos, las argollas se ponían en la nariz. ¿Por qué? Para que sea visto, para que fuera bien notorio que ya había un compromiso. Bueno, la iglesia que se santifica evangeliza, pero la oportunidad está ahí, en tu casa misma, hermano. ¿Qué pasaría en nuestra iglesia si de aquí a un año todos se comprometieran a hacer una Rebeca que corra y diga a sus familias las buenas nuevas? Que no nada más estemos en el pozo aprendiendo la palabra, que no nada más estemos siendo una iglesia activa, que deberíamos de ser más todavía, con amor, con gozo, con gratitud y con alegría, ayudarnos todos haciendo la obra, sino que además en un año trajéramos a alguien. Las estadísticas dicen que el 90 o más del 90% de los que se congregan en las iglesias hoy en día nunca le han predicado el evangelio a una persona. Quiere decir que las iglesias van llegando, las personas van llegando a las congregaciones por otros medios, pero no necesariamente por los que se congregan en cada congregación particular. ¿Qué pasaría si en un año trajeras a una persona, amigo, vecino? La iglesia que se santifica evangeliza, comparte su gozo, comparte sus convicciones, comparte lo que siente por Cristo. La iglesia que se santifica es obediente y, al igual que Rebeca, es firme, es decidida. La iglesia que está santificándose sabe que es escogida y está dispuesta a declarar lo que ha visto, lo que ha aprendido, lo que ha recibido de parte del Señor. Muchos de nosotros, hermanos, hicimos una oración de fe. Confesamos a Cristo en alguna oportunidad. Lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. ¿Y sabes qué confesamos? Que Él sería nuestro Señor, que lo seguiríamos y que lo serviríamos todos los días. Eso tiene que verse, no nada más en el pozo, no nada más en un día. Tiene que verse. ¿Sabes qué son esos 10 camellos? Toda tu vida. ¿Cuánto tiempo te va a llevar servir al Señor? Toda tu vida. ¿Cuál es el día en que tú dejarás de ser esposa? No vas a dejar de ser esposa porque Él ya te dio el Espíritu Santo como una argolla en garantía. Entonces, ¿ahora qué espera el Señor? Que le sirvas. ¿Cuántos años? Hasta el último de tus días. Que des de lo que Él te está dando. ¿Cuánto tiempo? Hasta que Él venga en el día de la final trompeta. Y cuando terminó, dijo: ya, terminé, ya acabé. Y cuando vio que Eleazar se postra y adora al Señor, dice: no ha acabado. Esto es más grande de lo que imaginaba. Esto es más importante de lo que creía. Esto no es lo que acaba de pasar no es casualidad. Y corrió. ¿De dónde sacó fuerza esta muchacha, esta niña para correr? De Dios, de su amor, de su santidad, del entendimiento que le venía del Espíritu, hermano. Porque corrió a su casa
Y cuando llegó a la casa corriendo, les dijo: ¿qué creen? Encontré un señor que me hizo trabajar como burro. No, ¿verdad que no? Le dijo: oh, ¿qué creen? Ha pasado algo maravilloso. Tan es así que dice que Labán salió corriendo a buscar a Eliezer, pero Labán sí salió por convenenciero. Cuando le vio el anillo y le vio los brazaletes brillando, dijo: oh, ¿quién es ese viejo millonario? Pero Rebeca no. Rebeca tenía otro día platicamos de Labán con Eliezer, pero Rebeca tenía fuerza, tenía seguridad. Su seguridad estaba de alguna manera en la certeza de que ella era escogida. Versículo 58. Quiero que abras ahí otra vez. Rebequita, hermano, mientras lo encuentras, digámoslo otra vez, era una jovencita noble, amable, servicial, dinámica, alegre, sonriente, prudente, con dones abundando en ella. Eliezer estaba seguro que ella tenía que ser la esposa de su señor Isaac. Pero ahora venía otra cosa en la santidad que tenía ella que también resolver. Porque ahora se le va a hacer la pregunta y el llamado. Tienes que abandonar tus costumbres. Tienes que abandonar tus prácticas pasadas. Tienes que caminar hacia una vida nueva. Mira lo que dice el versículo 55. Pero el hermano y la madre dijeron: permite que se quede la joven con nosotros unos días, quizá 10 días después. Ese es el mundo diciendo: hey, sí está bonito, sí suena bien, sí, qué padre, pero quédate con nosotros, no te vayas. Ese es el mundo diciéndote: sé como nosotros, compórtate como nosotros. Sí, quédate con el anillo diciendo que tú eres cristiano, pero no te vayas, no cambies, quédate. Sigue siendo con las costumbres, con las prácticas que el mundo, que la sociedad te ofrece. No vaya a ser que el mundo termine rechazándote. Versículo 56. Y él les dijo: no me detengáis, puesto que el Señor me ha dado éxito. Yo creo que el Espíritu Santo hoy está viendo a su iglesia, a la esposa, y dice: no me tengo que detener, tenemos que seguir avanzando. El día se acerca, la venida se acerca, y tengo éxito porque la iglesia ya está claramente dispuesta. Enviadme para que vaya con mi Señor. Y ellos dijeron: llamaremos a la joven y preguntaremos cuáles son sus deseos. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿te irás con este hombre? Y ella dijo: me iré. Ellos dijeron: a ver, espérame, vamos a preguntarle. A lo mejor ella es cristiana porque sus papás lo llevan. A lo mejor él es cristiano porque pues le conviene. Pero hay que ver si realmente, ¿qué piensa ella? Hermano, yo creo que esa es una pregunta que todos los días nos hace el Señor. Rebeca no dudó. Rebeca no tuvo ni siquiera un momento así como de laguna mental. ¿Te quieres ir? Sí, me voy, dijo ella. Sí, iré, fue la respuesta. Fue una respuesta llena de seguridad, llena de fe, llena de confianza, llena de convicción. Ella no sabía qué iba a venir más adelante. No sabía si el camino iba a ser duro o fácil. Quizás se imaginaba que podría haber polvo y viento. No sabía que se iba a encontrar con incomodidad, con riesgos, quizá con ladrones, quizá con bestias en la noche. Sabía que probablemente iba a haber en su caminar para encontrarse con su esposo, iba a haber noches frías, pero tenía la esperanza de que hubiera días soleados. Sabía que quizá iba a pasar por momentos de desierto donde iba a pasar sed, pero tenía la esperanza de que encontraran también algunos
tiempos de frescura por el rocío de la mañana. Pero ella estaba convencida, no por las palabras de Eliezer solamente. Había una certeza que brotaba en su interior, la misma certeza que le hizo decir al siervo: te voy a dar de agua a ti. La misma certeza que le hizo moverse vez tras vez para darle agua a los camellos. La misma certeza que la hizo correr para predicar las buenas noticias a su familia. Esa certeza que brotaba en su interior, porque era una mujer acostumbrada, una mujer habituada a ir al pozo, a la palabra, al agua, al agua. Ahora ella podía responder con seguridad: sí, me iré. Y esta es una pregunta que el Señor te hace hoy. Y no es una pregunta preguntándote: ¿quieres ser salvo? Es una pregunta que te dice: ¿quieres caminar en santidad? Y hoy tienes que dar una respuesta, querido hermano. Dios te ha escogido, lo hemos demostrado. Te ha llevado al pozo de la vida que es Cristo Jesús. Por la voz del Espíritu Santo a tu corazón te ha dicho: eres mío, yo te amo. Te ha hecho darte cuenta de tus pecados para que los puedas confesar y puedas darte cuenta que solo en Cristo Jesús tienes vida eterna. Y al tú hacerlo, te ha dado seguridad de que tú le perteneces. Te ha permitido servirle a muchos de ustedes, hacer cosas en su obra, hacer algunas situaciones a favor de otros. Te ha dado dones, te ha dado virtudes, te ha dado capacidades, te ha dado habilidades. Te ha mostrado su favor y su misericordia aún en medio de luchas y de pruebas. Pero hermano, hoy te dice claramente: hace falta más. No nada más que vengas al pozo y digas: sí, yo soy Rebeca. No nada más que vengas al pozo y digas: sí, yo quiero aceptar a Jesús para que yo sea su esposa. Hace falta más. Él quiere tu corazón. La esposa sabe oír, pero también sabe obedecer. La iglesia escucha la voz de Dios, pero también se activa en obediencia. La iglesia esposa hace más de lo que se le pide. Tiene tan firmes sus convicciones que está dispuesta, si es posible o necesario, a dejar su comodidad, a dejar incluso sus afectos, sus emociones, a dejar sus afectos por lo terrenal, a dejar sus afectos por lo temporal, a dejar sus afectos por aquello que tú sabes no te va a llevar a la vida eterna. Y todo con tal de seguir a Cristo. Hoy, querido hermano, se te hace un llamado. Te hago un llamado. Y es el mismo llamado que el Señor te hace a través de su palabra ahí en Cantares capítulo 4. Cantares capítulo 4, versículo 8 dice: ven conmigo, esposa mía. Ven conmigo. Baja desde la cumbre del Emana, desde la cumbre del Senir, desde las cumbres del Hermón. Deja ya las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Has cautivado mi corazón. Hermana mía, esposa mía, has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos. Sí, ven conmigo. Rebeca, la cautivante, dijo: sí, iré. Hoy el Señor te llama a caminar, hermano, con más compromiso. Yo creo que la iglesia necesita más compromiso, aunque vengan desiertos en el camino. Hoy te pregunta si quieres caminar con el Espíritu Santo, como Rebeca caminó con Eleazar en camino al encuentro con Isaac. Al final del capítulo tú vas a encontrar a Rebeca que se baja del camello, se cubre su rostro y camina hacia Isaac. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Y Isaac, cuando la vio, se enamoró de ella. La llevó a la casa de su madre y la amó. Pero Eleazar hizo un buen trabajo.
Y Rebeca obedeció a Eleazar. El Espíritu Santo hace un buen trabajo, pero hoy te llama a que obedezcamos. Al final, la iglesia santa, la que se santificó, se va a confirmar como la escogida. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que como yo no sé quién es la iglesia que se santifique al final es la que va a dar a notar que esa sí fue regenerada y que esa sí fue justificada, porque esa sí fue santificada y esa sí va a ser glorificada. La iglesia que al final no se involucra en una santidad activa, sencillamente es porque nunca fue Rebeca. Nunca escuchó la voz del Espíritu Santo. Solo escuchó la voz de la religión. Solo vio el brillo de los dones y solo se fabricó una religión. La iglesia que genuinamente va a casarse con el Cordero va a escuchar la voz, se va a mover, va a obedecer, va a mantener el gozo a pesar de pruebas y circunstancias y va a decir todos los días, sí, yo iré.